No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos comenzando el 9º mes del año. Un momento oportuno para darle gracias a Dios por estos 8 meses de este año que ya hemos recorrido y al mismo tiempo una oportunidad feliz para pedirle al Señor que nos ilumine y nos acompañe en este 9º mes que vamos a iniciar o que ya hemos iniciado. Con estos sentimientos los invito para que escuchemos la palabra del Señor y luego, como es nuestra costumbre, hagamos la reflexión sobre esa palabra, una palabra que hoy debe llegar, como siempre, a lo profundo de nuestro corazón. Escuchemos con atención. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió un solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el relato que conocemos con el nombre de la parábola de los talentos. Un relato que nos ofrece San Mateo, muy interesante por demás. Y antes de entrar a analizar un poco este texto, yo quiero decirles a ustedes 2 cosas que me parecen pueden ser interesantes. En primer lugar, con este texto, generalmente la Iglesia como que termina la narración de lo que se llama la lectura continua del texto del Evangelio según San Mateo. Esto quiere decir 2 cosas. La primera es que dentro de poco vamos a iniciar la lectura del Evangelio según San Lucas. Y segunda cosa que quiere decir eso, que justamente en el transcurso de los 8 meses que han pasado de lectura continua de los Evangelios, ya hemos leído el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Mateo. El segundo elemento que les quiero decir, y es que es interesante, este texto se ubica al interior de lo que se llama el discurso escatológico de San Mateo. Cuando uno habla de esta palabra, puede ser una palabra muy extraña, puede ser una palabra muy rara, pero yo no quiero quedarme en que sea una palabra rara o extraña,
sino que en el fondo la parábola sobre los talentos nos está invitando a que tengamos la mirada puesta como en el horizonte final de nuestra vida. ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que motivan nuestro camino, nuestra vivencia, nuestra experiencia de cada día? Y me atrevería a decir, no solamente en la parte espiritual, sino en todos los ámbitos y niveles de nuestra experiencia cotidiana. Entonces, sobre esta base y con estos elementos, vamos a tratar de penetrar un poquitico en el mensaje que nos trae la narración de la parábola de los talentos. Para esto, retomo brevemente lo que nos dice el texto sagrado, que un señor se iba y distribuyó los talentos. Los talentos más o menos es como una figura para hablar de una determinada cantidad de dinero o de recursos económicos que se le entregan a las personas. A uno le entregó 5, a otro 2, a otro 1. Y uno diría, bueno, ¿qué llevó a que ese señor hiciera esa división? Lo mismo que sucede en el acontecer de cada día. Nosotros descubrimos que hay muchas posibilidades, que cuando una persona hace la distribución de los bienes, salvo que sea un testamento o salvo que sea una herencia, no se hace siempre por partes iguales. Por ejemplo, en una empresa hay una persona que tiene más responsabilidad que otra. En un campo administrativo cualquiera también sucede lo mismo. Algo así por el estilo también podemos pensar en la iglesia. Una es la responsabilidad que tiene un sacerdote, otra es la responsabilidad que tiene un laico, otra es la responsabilidad que tiene, por decir algo, el obispo. Entonces cada uno va teniendo diversos momentos, diversos esquemas, diversas posibilidades, y en ese sentido podríamos hablar de haber recibido determinado número de talentos. Entonces, sobre esa base, miren ustedes una cosa interesante. La primera pista no es el problema de saber negociar, sino que el problema es de la fidelidad. El hombre o la mujer que en realidad quieren vivir una experiencia de auténtica fidelidad son personas que de alguna manera aprenden a utilizar los recursos que tienen a su alcance, tratando de buscar todo aquello que les sirva para prestar un mejor servicio. Podríamos decir que esa persona que utiliza muy bien los recursos es la persona que ha recibido 5 talentos y por lo tanto va a ser capaz de producir 5 talentos. Pero miren ustedes lo interesante, lo que gana lo entrega. Y es ahí donde está el verdadero sentido de la fidelidad. Porque es que yo puedo ganar, pero resulta que en ocasiones no entrego lo que me gano. Y entonces comienzan a generarse una serie de problemas, una serie de inconvenientes que uno termina también como perdiéndose un poquito. Y es ahí donde yo quiero llamar la atención, porque junto a la fidelidad está la honestidad. Algo por el estilo también puede hacer una persona que recibe los 2 talentos y los pone a producir fruto. En cambio es muy diferente la persona que en lugar de trabajar, de correr el riesgo, porque es que hay que aprender a correr el riesgo si queremos ser fieles, si queremos ser honestos, mejor va y entierra su talento. Resulta que ahí el problema es que la persona no solamente no fue fiel, sino que además de eso fue temerosa, fue miedosa, le dio, como decimos popularmente, susto, y ese susto, ese temor, como que lo paralizó. Entonces miren ustedes que a la luz de los comportamientos de estos 3 personajes que recibieron los talentos según la narrativa que aparece en el Evangelio, uno descubre que en el fondo hay un problema entre saber correr un riesgo y temer los riesgos. Y resulta que nosotros los cristianos tenemos que aprender a correr riesgos para que efectivamente las cosas se vayan presentando en otros parámetros, en otros niveles. No es fácil. No es fácil porque correr el riesgo implica tener valor. No sé si ustedes se acuerdan de aquella película que salió hace algunos años que se llamaba Corazón Valiente.
Yo me atrevería a pensar que nosotros, los cristianos, debemos ser hombres y mujeres con un corazón valiente. Y un corazón valiente que implique que de verdad nosotros seamos capaces de afrontar con tranquilidad, sin entrar en crisis, sin entrar en angustias, sino más bien presentando las cosas con una cierta normalidad y decir, no, mira, qué pena, aunque la sociedad tiene estos valores, yo como cristiano que soy, no puedo estar de acuerdo con esos valores. Porque es que los valores es un discurso que a veces lo estamos convirtiendo desafortunadamente como en una especie de cliché. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aprovechamos las cosas y pensamos pues que la comprensión A, B o C es exactamente igual. Y no, mis queridos hermanos y mis apreciadas hermanas. Cada comprensión de los valores es diversa y al interior de esa diversidad nosotros debemos tener los mejores elementos, los mejores mecanismos, el corazón valiente para efectivamente decir si yo estoy de acuerdo con eso o decir si no estoy de acuerdo con eso. Es claro que la posición que yo asuma en la vida se convierte obviamente, ni más faltaba, en la necesidad de asumir las consecuencias. No es que uno haga una opción y después simplemente, como decimos popularmente, escurra el bulto. Como dice el refrán, arrojan la piedra y esconden la mano. Así no debemos ser. Si yo no estoy de acuerdo con un grupo determinado de valores, pues tengo que presentar y manifestar mi desacuerdo a través de esa experiencia de aprender a arriesgar, de aprender a tener un corazón valiente. En ese camino no estamos solos. Y no estamos solos por una razón elemental, porque es que los talentos, 5, 2, 1, que de pronto nos haya dado el Señor, o más, digamos, que el Señor nos ha dado, no es entendido únicamente en un aspecto económico, o en un aspecto administrativo, o en un aspecto donde de pronto tú puedas decir esto o aquello otro. Yo me atrevería a pensar, y quiero lanzarles a ustedes, mis queridos amigos, la inquietud. Al interior de esos talentos, ¿no será que viene la gracia de Dios a ayudarnos a nosotros? ¿No será Dios mismo llegando a nosotros quien nos entrega a través de esa figura de los talentos su presencia? Ya nos ha entregado la presencia de Jesucristo, ya nos ha entregado la presencia del Padre, ya nos ha entregado la presencia del Espíritu Santo, pero nos compete a nosotros sentir, experimentar y comunicar esa presencia de Dios a través de esos talentos que nos ha dado y que nosotros ponemos al servicio de los demás. Ahí vamos descubriendo una serie de elementos interesantes. Entonces, primer elemento fundamental de la reflexión de este día, descubrir en los talentos la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Esa presencia de Dios en su misterio de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo en nosotros es lo que nos impulsa a tener un corazón valiente, para que tengamos la capacidad de decir si este valor que me ofrece la sociedad, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con él. Y junto a esto, ya para ir terminando, viene otro elemento interesante. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que el Señor nos ha dado? En la perspectiva final aparece un detalle interesante. Todos los señores que son arriesgados, que corrieron el riesgo de tener un corazón valiente, son invitados a participar de un banquete, de la alegría festiva del Señor. Y ese es el horizonte final hacia donde nosotros vamos, y dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica, ese banquete lo entendemos como el disfrute del ser humano en la presencia de Dios. Eso es lo que entendemos como cielo, como la permanencia del ser en Dios. Y allá es donde nosotros debemos apuntar el objetivo final de nuestra vida. Utilicemos bien los talentos, arriesguemos bien las cosas, sin temor,
sin pavor, pero eso sí, con seguridad y con prudencia. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, nos bendiga, nos ilumine y que contando con la intercesión de la Virgen María, nosotros tengamos un corazón valiente para aprender a aprovechar los regalos, los talentos que Dios nos ha ofrecido. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.